Afina tu guitarra y la cejilla al 3. Buenas, soy Daniel Valenzuela y bueno, hoy vamos a ver una falseta por malagueña. Si te gusta la idea, acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres dar un pasito más allá y ayudar más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes disfrutarás de vídeos de acompañamiento que voy subiendo. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, empezamos, sería un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera, ¿de acuerdo? Y lo que hago es el trémolo, ¿de acuerdo? Que sería todo en la primera cuerda, índice, anular, medio, índice. Va sin picar hacia la palma, ¿de acuerdo? Hacia la palma de la mano, pues así. Entonces hacemos índice, todo en la primera cuerda, anular, medio, índice. Y ahora con el pulgar desde la cuarta hacia abajo. ¿Vale? Un poquito más rápido. Y ahora hacemos un ligado al 3, al 2, al 0 y al 2. ¿De acuerdo? El ligado va 2 veces. Y ahora otra vez lo mismo. Ahora ponemos la cejilla en el 1, ¿de acuerdo? Un 3 en la cuarta y un 2 en la cuarta, como si fuera un fa, pero no está entero, porque vamos a tocar desde la cuarta. Y ahora hacemos lo mismo que antes. El trémolo y desde la cuarta. Y eso lo hacemos 2 veces. Y otra vez. Ahora ponemos el dedo 2, lo subimos a la cuarta cuerda, ¿de acuerdo? En el traste 2. Y ahora el dedo 3 que estaba en la cuarta lo bajamos a la tercera y ponemos también el meñique en el tercer traste en la primera cuerda. Entonces sería tercer traste, tercera cuerda, tercer traste, primera cuerda. Y lo mismo. Entonces sería. Y otra vez volvemos al de antes. Al fa. Y ahora lo mismo lo trasladamos todo 2 trastes más abajo. O sea, sería en el traste 2 y en el traste 3. ¿De acuerdo? Pues aquí. Y pondríamos, esto sería un sol. Y lo mismo. Y ahora lo bajamos otra vez hacia abajo. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es 0 en la sexta y 0 en la primera. Ahí ponemos un mi séptima, que sería un 2 en la quinta y un 1 en la tercera, y hacemos con el índice en la cuarta cuerda y el medio en la tercera cuerda, los dos a la vez. También tiramos como hacia la palma, ¿de acuerdo? Entonces 0 en la sexta y ahora. Y ahora ligamos a un 2 en la tercera cuerda. Y ahora hacemos lo mismo que antes, pero en la tercera cuerda y en la segunda. Vale, sería esto. Ahora otra vez 0 en la sexta. Y ahora lo que hacemos es
la cuarta y la tercera, ligamos y otra vez. Y otra vez en la cuarta y tercera, ¿eh? Lo voy a hacer despacito. ¿De acuerdo? Y ahora repetimos otra vez lo mismo en el mi séptima. Y ahora con esa misma técnica los vamos al fa, ¿de acuerdo? Y ponemos un fa séptima que sería la sexta en el 1, un 3 en la quinta y un 2 en la tercera. Y hacemos lo mismo. Y ahora ligamos al un 4 en la tercera cuerda, ¿vale? ¿Vale? Y lo vamos ahora a la segunda y a la tercera. Y otra vez lo mismo de antes. ¿Vale? Esa es la técnica, entonces. Ahora los vamos al sol, ¿de acuerdo? Y que también sería en el traste 3 con el índice, ahora en el traste 4 en la tercera cuerda y en el traste 5 en la quinta cuerda. Y lo mismo, sexta, pero ahora al ligar, ligamos del 4 al 5, ¿de acuerdo? Sería hecho. Y bajamos los dos dedos. Y otra vez. ¿Vale? La técnica siempre es la misma, eso es lo bueno, que una vez que nos lo aprendemos, ya lo que vamos es arrastrando a los acordes para que suene. Entonces sería. Ahora lo mismo al fa. Y repetimos en el mi. Y ahora repetimos otra vez lo mismo. ¿De acuerdo? Aquí lo he hecho 2 veces. Ahora en la segunda parte, lo único que hago es en el mi séptima lo voy a repetir 2 veces. Y otra vez. Ahora me voy al fa séptima y igual que antes. Aquí ya lo hago una vez y ahora me voy al sol. Lo hago solo una vez y ahora me voy al fa y lo hago también solo una vez. Y ahora cambio a un la menor, ¿vale? De todos modos, primero pongo un 2 en la cuarta y un 2 en la tercera. Y hago 0 en la quinta y ahora bajo a la segunda y la tercera, ¿de acuerdo? O sea, los dos a la vez, igual que antes. Y pongo un 1 en la segunda, ¿de acuerdo? Para poner la menor y otra vez la segunda y la tercera. O sea, sería hecho. Ahora 0 en la quinta. Y ahora levanto el dedo 1 y hago segunda y tercera a la vez. Ligo y ligo al 0. Para ahora hacer cuarta y tercera. Lo voy a hacer despacito. Ahora me voy un 3 en la sexta y hago 3 en la sexta y 0 en la cuarta con 0 en la tercera. Ligo al 2 en la tercera y 0 en la segunda con 0 en la primera. ¿Vale? Sería. Ahora toco otra vez el 3 en la sexta, pongo el 2 en la tercera y hago la tercera en la cuarta y lo quito. Voy a hacer esa parte. ¿Vale? Y repito otra vez la menor. Y otra vez 3 en la sexta. Y otra vez la menor, pero si os fijáis en el vídeo, cada vez lo voy haciendo más rápido, ¿de acuerdo? Empiezo así lentito. Y ahora me voy a un fa, ¿de acuerdo? Pero menor, que sería un 1 en la sexta, 3 en la quinta, 3 en la cuarta, y hago desde la sexta hacia abajo. Y ahora, del 2 al 3 en la cuarta, ligado. Y 0 en la tercera. Y eso lo repito 4 veces. O sea, 1, 2, 3, 4. Y otra vez desde la sexta hacia abajo.
vez que lo he hecho 2 veces, eso, hago 0 en la cuarta, un 1, un 2, un 3, todo ligado en la cuarta, ¿vale? Sería esto. Y ya 0 en la sexta, 0 en la primera. Y hago lo típico de la malagueña. Un 2 en la cuarta con un 0 en la primera. Ahora un 3 en la cuarta con un 1 en la primera. Pero el 1, fijarse bien que voy a ligar al 3 y al 1. Y otra vez 2 en la cuarta, 0 en la primera. Y ya 3 en la cuarta con el 1 en la primera. Y ya lo que voy haciendo es jugando con el 2 en la cuarta y el 0 en la primera. Y el 3 en la cuarta y el 1 en la primera. ¿De acuerdo? Voy haciendo esto. Y después de haberlo hecho unas cuantas veces, vamos a ponerle 4. 1, 2, 3, 4. Ahora hago el mi, ¿de acuerdo? Que sería el 2 en la cuarta y el 0 en la primera. Un 0 en la cuarta con un 3 en la segunda, con el dedo 4. Ahora un 3 en la quinta con el 1 en la segunda. Un 2 en la quinta con un 0 en la segunda. Y ya un 0 en la quinta con un 2 en la tercera. ¿Vale? Y ya hemos hecho esto. Ahora repito el 2 en la tercera. Y ahora lo que hago es 2 en la tercera con 0 en la segunda a la vez. Y ligo todo en la segunda, un 1, un 3, un 1 y un 0. ¿Vale? Sería esto. Ahora un 2 en la tercera y ahora un 3 en la sexta con un 0 en la tercera. Y ahora pongo un 1 aquí en la quinta, ¿de acuerdo? El 3 en la sexta lo dejo y hago esto. 3 en la sexta, el 1 en la quinta y el 0 en la cuarta. Y ahora todo en la cuarta. Un 2 ligado al 0, un 3. Un 2 ligado al 0. Otra vez. Y ahora en la quinta un 3. Un 1 ligado al 0. Ahora en la sexta un 3 y un 1. Bajo al 3 en la quinta, 0 en la cuarta, un 2 en la cuarta, un 3 en la cuarta, un 0 en la tercera, un 2 en la cuarta, un 0 en la tercera y pongo este acorde. ¿Vale? Que es un 1 en la sexta, un 3 en la quinta, un 1 en la cuarta y un 3 en la tercera. Y desde la sexta hacia abajo. Lo voy a hacer otra vez eso. Y ya, para rematar a mí, lo que hago es 0 en la cuarta, ligado al 1, 2, 3, igual que antes. 0 en la sexta y 2 en la cuarta. Un 1 en la tercera, 0 en la segunda y ya con el pulgar desde la cuarta hacia abajo. Bueno, espero que te haya gustado esta falseta por malagueña. A mí me encanta. Así que si te ha gustado, acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!